Muy buenas, mi nombre es Catherine Durán y a continuación me gustaría hablarles acerca de la cultura política. Pero antes me gustaría mostrarles una serie de entrevistas que realicé a diversas personas y para conocer el punto de vista que ellas tienen respecto a esto. Buenas noches, Estela, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Nos alegra. Estela, a continuación me gustaría hacerte una serie de preguntas. La primera es, ¿qué entiendes por el concepto de cultura? Bueno, por el concepto de cultura pienso o entiendo que cultura es lo que vive, expresa una región, una comunidad, lo que nos caracteriza la idiosincrasia de cada uno de nosotros, de nuestro pueblo, de nuestras ciudades. Eso entiendo por cultura. Correcto. La segunda pregunta es, ¿qué entiendes por el concepto de política? Bueno, es la actividad que realizan los gobiernos o aspirantes a gobernar un país, cuyo objetivo es darle solución a nuestros problemas. Aunque muchos de esos gobernantes no lo hacen, no nos solucionan los problemas, nos ven que estamos afectados y no nos solucionan nada. Por ejemplo, hay muchas políticas públicas donde nosotros como ciudadanos tenemos derecho a esas políticas y somos vulnerados en esos derechos, no nos están haciendo valer nuestros derechos. Siempre tratan por decirlo así, de fregar al pueblo, perdónenme la mala palabra, por fregar al pueblo, el pueblo se ve afectado. ¿Con qué objetivo hacen esto? Pienso yo que es con el objetivo de lucrarse ellos mismos y al pueblo lo dejan a un lado. Correcto, muchas gracias. La pregunta es, ¿qué entiendes por el concepto de cultura política? Bueno, por el concepto de cultura política que comprende los valores, creencias y pautas de conductas relevantes para el proceso político que prevalece entre los individuos y grupos de la sociedad. Básicamente eso. Así es, correcto. La pregunta es, ¿cómo crees que se ve reflejada la cultura política en tu entorno? Bueno, en mi entorno pues la política se ve reflejada, se ve como mala porque sinceramente los políticos no están cumpliendo. Eh, para épocas de elecciones ellos pues ofrecen y ofrecen cualquier cantidad de cosas y cuando están en el poder se olvidan del pueblo y no nos cumplen. Entonces, y en mi entorno se ve afectada porque no están, porque hoy día ya sea desde el alcalde, desde el congresista, desde los llaman a declarar porque se hicieron malos contratos, porque sí, en fin, una cantidad de corrupción. Corrupción es lo que hay aquí en este país, desafortunadamente. Correcto. Bueno, señora Estela, muchas gracias. Que A esté bien. usted, señorita, muchas gracias, que esté bien, gracias. Buenas noches, señor José Luis, ¿cómo está? Bien, gracias. Nos alegra. Señor José Luis, a continuación me gustaría hacerle 4 preguntas. La primera es, ¿qué entiende por el concepto de cultura? Bueno, cultura para mí es el conjunto de costumbres, eh, prácticas de una comunidad y que le da identidad ese quehacer, los distingue, los caracteriza y los hace diferentes de una región a otra o de un grupo de personas a otro. Eso es lo que es cultura. Correcto, muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿qué entiende por el concepto de política? Bueno, política pudiéramos decir que es el conjunto de medidas que se trazan para poder lograr o para poder más bien satisfacer las necesidades de una comunidad. Muchas gracias. La tercera pregunta es, ¿qué entiende por el concepto de cultura política? Bueno, la cultura política hace alusión a la inversión de los recursos del Estado eh, que se vean, digamos, reflejados en todos los problemas que tiene la sociedad, que sea una constante permanente. Entonces podemos decir
que en ese sentido la cultura política no es más que la inversión que hace el Estado en las comunidades que así lo requieren. Muchas gracias. Y la cuarta pregunta es, ¿cómo cree que se ve reflejada la cultura política en sus entornos? Bueno, la cultura política se ve reflejada cuando hay buenos servicios públicos, buenas vías de acceso, por ejemplo, inversión en los parques, ¿verdad? Y así por el estilo. Entonces, yo puedo decir que con esas inversiones que hace el Estado, podemos decir que, por ejemplo, en mi entorno, los parques, las canchas deportivas, eso es producto de lo que es la cultura política. Bueno, muy amable. Muchas gracias, señor José Luis. Bueno, con gusto. ¿Qué entiendes por cultura? Cultura es el conjunto de conocimientos respecto a cierto tema. Llamamos culto a una persona que sabe acerca de X o Y tema. ¿Qué entiendes por política? Política es la diferente manera de que está organizado un Estado para regir al pueblo y a los ciudadanos. ¿Qué entiendes por cultura política? Cultura política es cuando la manera en que están organizados estos estados pues procuran el bien de los ciudadanos de una manera culta en la que ellos salgan beneficiados. ¿Cómo crees que se ve reflejada la cultura política en tu entorno? Pues actualmente no es que esté muy demostrada la cultura política, porque los políticos, valga la redundancia, no procuran el bien de los ciudadanos, sino más bien su propio bien. Por ello no creo que esté demostrada la cultura política hoy en día. Ok, muchas gracias. Stephanie, ¿cómo estás? Buenas noches. Stephanie, a continuación me gustaría hacerte 4 preguntas. La primera es, ¿qué entiendes por el concepto de cultura? Bueno, cultura para mí es todas las costumbres, tradiciones que han inculcado ya sea nuestra familia o la comunidad. Correcto, muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿qué entiendes por el concepto de política? Bueno, política son todas esas normas y actividades que realizan ciertas personas líderes con la finalidad de poder llevar a cabo objetivos o metas que quiere la comunidad. Excelente. La tercera pregunta es, ¿qué entiendes por el concepto de cultura política? Bueno, cultura política para mí es todas esas costumbres que la comunidad tiene, orientarlas a políticas, normas o proyectos o actividades que deciden realizar el gobierno con la finalidad de afianzar las costumbres que tiene todas las personas en un país, región, departamento o municipio. Y por último, ¿cómo crees que se ve reflejado la cultura política en tu entorno? Bueno, por lo menos en el caso de la ciudad de Barranquilla, el alcalde en su periodo de gobierno ha hecho distintas actividades con la finalidad de incentivar la recreación, la cultura y el deporte. Muchísimas gracias, Stephanie, que estés bien. Gracias a ti. Buenas noches, señora Yolima, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Catherine. Nos alegra. Señora Yolima, a continuación me gustaría hacerle 4 preguntas. La primera es, ¿qué entiende por el concepto de cultura? Cultura son todas aquellas características que tenemos los seres humanos dependiendo de la zona, región, creencias y costumbres o tradiciones que hay en la zona. Muchas gracias. Señora Yolima, ahora, ¿qué entiende por el concepto de política? Bueno, la política son todas aquellas conductas que tiene el individuo en busca del bienestar de una comunidad. Así es. Tercera, ¿qué entiende por el concepto de cultura política? Bueno, la cultura política son todas aquellas proyecciones que hace un grupo de personas en busca del bienestar de una comunidad para poder atender a sus necesidades, sea la de los hospitales, clínicas, parques, agua potable y muchas otras más. Incluso la educación. Y por último, ¿cómo creen que se ve reflejada la cultura política en su entorno? Bueno, en nuestro entorno muchas personas tienen el poder mejorar la educación, también la entrega de parques para el bienestar y uso de la comunidad. Correcto, muchas gracias, señora Yolima, que esté bien. Gracias. Realmente de haber realizado las entrevistas y de haber leído el material,
Me gustaría aclarar los conceptos como lo son cultura política y cómo lo veo reflejado yo en mi entorno. Cultura, si bien sabemos, es el conjunto de ideas, creencias, costumbres y habilidades que el hombre adquiere no solo en el núcleo familiar, sino también en la sociedad a la cual éste pertenece. En cuanto a la política, esta es una actividad orientada a la toma de decisiones de un grupo de personas que lideran y que a su vez velan por el bienestar de la comunidad o de la población. Por cultura política entendemos que es el conjunto de conocimientos, concepciones y actitudes que una población tiene respecto al poder. En sí, este término hace referencia a las costumbres, como bien dije, percepciones y esas actitudes que las personas tienen hacia la forma en que consideran que desempeñan o que trabaja un gobierno y la manera en que se relaciona con él. Y pues respondiendo a la última pregunta, considero que la cultura política sí se ve reflejada en los entornos, sobre todo puesto que vemos cómo distintos gobiernos se han enfocado, más que todo han puesto todos sus esfuerzos en la mejora de lo que son parques, de la educación, de la recreación también que se da en la ciudad. Muchas gracias y buenas noches.